Bueno, muchísimas gracias. Estoy en comunicación con Agnese Parisi, quien es licenciada en psicología, especialista en psicología clínica y terapia cognitiva, especialista en ansiedad de la Asociación Argentina de Trastornos de la Ansiedad. Es directora también, como ayer conversamos con su colega y directora también, de ETA. Buen día, Agnese, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, ¿pronuncié bien tu nombre? Espectacular. Sí, sí, es así, Bueno. Añese. Perdón. Agnese. ¿Qué origen tiene el nombre? Interesante el nombre, me Italiano, gusta. Ah, muy bien, italiano de muy bien. origen. Bueno, un placer escucharte, gracias por recibirnos. Y vamos a hablar de un tema tan actual que complejiza tanto la calidad de vida de las personas y que genera también muchas patologías asociadas, como son los trastornos de la ansiedad, y es un tema que, como siempre digo, en nuestro país es imposible no estar ansioso. Pero bueno, hay grados de ansiedad y eso complica mucho nuestra calidad de vida, ¿no? Quizás sea una de las consultas más frecuentes, digo yo, ¿no? Totalmente, Jorge. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante poder difundir acerca de lo que es salud mental, fundamentalmente de un trastorno tan prevalente. Vos mismo lo dijiste, ¿no? La prevalencia de los trastornos de ansiedad es muy alta en nuestra sociedad, fundamentalmente en el consultorio también, ¿no? Ujú. Nosotros, los que hacemos psicología clínica, vemos a diario pacientes ansiosos. Y eso es porque el paciente con ansiedad consulta. Como vos dijiste, es muy disruptivo en la vida, en diferentes áreas, hace mucho ruido en la vida de la persona, lo cual hace que se vea obligado a consultar. Ujú. Ahora, yo puse como título Vivir con ansiedad. Uno parece que tiende a minimizar estos síntomas y que de repente cuando ustedes que son los profesionales se ponen a analizar al paciente, que puede tener tantos síntomas, una transpiración a las manos, estar permanentemente viviendo en el futuro, con taquicardia, con esta necesidad imperiosa de que las cosas pasen o que van a pasar, y siempre pensamos que si algo va a pasar va a ser malo. Es todo un trastorno generalizado, ¿no? Totalmente, Jorge. A ver, la realidad es que hay que diferenciar lo que es la ansiedad adaptativa y funcional, porque la ansiedad en sí misma es una emoción que es necesaria, nos permite proyectarnos a futuro y afrontar situaciones adversas, situaciones desafiantes, peligrosas, ¿sí? O sea, realmente es muy Ujú. útil. Pero como vos dijiste, esta emoción puede verse desregulada, generando obviamente disfuncionalidad y malestar clínico. Esto es cuando la Sí. ansiedad se vuelve muy intensa, muy frecuente, muy duradera en el tiempo. ¿Sí? Ahí hablamos de una ansiedad patológica o problemática. Ujú. Bien. ¿En qué condiciones? Digo, a ver, ir al psicólogo ya es un desafío cultural, ¿no? Yo estoy convencido de que todos necesitamos terapia, pero es como que todavía está un poco rodeado de mitos. ¿Por qué necesitaría yo un psicólogo? ¿Qué me va a arreglar el psicólogo? Y la verdad que eso está realmente totalmente pasado de moda, pero digo, ¿qué lo empuja al paciente a ir a tratarse por la ansiedad? Bien, el sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento Bien. es lo que le empuja y cuando se ve impedido de alguna manera de poder realizar su día a día. Un paciente con pánico llega un momento en el cual directamente, por ejemplo, no puede salir de la casa, ¿no? Y ahí vemos síntomas de agorafobia. O sea, dentro de lo que es trastornos de ansiedad, vemos que hay diferentes tipos, ¿sí? De trastornos y dependiendo lo que el paciente teme, hablamos de un trastorno o de otro. En el trastorno de pánico vemos pacientes que tienen miedo a sus sensaciones corporales, como vos dijiste, taquicardia, sudoración. En el paciente con agorafobia teme salir de la casa, ¿no? Entonces, dependiendo del síntoma, veremos qué tipo de trastorno de ansiedad es y es lo que lleva al paciente a consultar. Ok, entonces, bien, ahora vamos entendiendo mejor. No es simplemente una ansiedad estar ansioso por algo en particular, sino que esto lleva una complejidad, algo más profundo, ¿no? Es un conjunto de síntomas y de patologías donde entraría también la fobia y esto que estás mencionando. Exactamente. Dentro de lo que es trastornos de ansiedad, que podemos definir al trastorno de ansiedad como una emoción que es desregulada, en este caso la ansiedad y el miedo, que se presenta de forma problemática, ¿sí? Ajá. Ahí dentro de este gran grupo o gran familia tenemos trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social, agorafobia,
¿sí? Trastorno de ansiedad generalizado, que es la tendencia a preocuparse demasiado. El centro es siempre el mismo, yo temo algo. Dependiendo de donde ponga este temor, hablaremos de un cuadro o de otro. Si el Ujú. temor está puesto en la relación y la interacción social, hablamos de fobia social. Si está puesto en un objeto exterior, hablamos de fobia específica, por ejemplo, fobia a los perros, ¿no? Dependiendo de dónde esté puesta la mirada y el foco del temor, hablamos de un cuadro u otro. Bien, y digo, en líneas generales el paciente puede pensar que, digo, esto es así, es hereditario, no lo voy a poder solucionar, estoy en un ambiente ansioso, laboral, de familia, problemas, cosas que no le escapamos ninguno en la vida. ¿El mensaje cuál es? Digo, se puede tratar, se puede llegar a un buen pronóstico con terapia sostenida en el tiempo, ¿no? Totalmente, Jorge. Si se realizan protocolos de tratamientos específicos para cada tipo de trastorno de ansiedad, realmente son trastornos que tienen un muy buen curso y pronóstico. ¿Sí? Y obviamente, como vos dijiste, influye todo para llegar a desarrollar un trastorno mental, cualquier tipo de patología, ¿no? Pero en este caso, Mm. trastorno mental está muy vinculado con la genética, que es lo que yo heredo, el temperamento, y los patrones de crianza, que es lo que yo vivo, mis referentes, el modelado por parte de mis padres, el aprendizaje Ujú. vicario, que es la observación. Si yo tengo una madre temerosa, probablemente yo observe a esta madre temerosa y aprenda a través de ella a temer también, ¿no? Ujú. ¿Qué tema tan grande que tiene tantas aristas que es imposible terminarlo en una nota, ¿no? Pero ¿cuál es la experiencia como especialista en la materia en cuanto a los pacientes? Hay casos, digamos, yo no he conocido ninguno porque todos los que conozco de alguna manera son ansiosos, pero debe haber casos graves, ¿no? De ansiedad generalizada, por llamarlo de alguna manera. Claro, a ver, hay que ver, ¿no? Porque hoy en día se hace un mal uso de la palabra ansioso. En muchas ocasiones se usa la palabra ansioso para decir al que es impaciente. Ah, Una claro, cosa bueno, es ser bueno, sí. impaciente, ¿no? Eso está bueno diferenciarlo porque si no caemos todos en la misma bolsa de ansiosos, ¿no? Una Yo cosa lo es ser soy, sí. impaciente, que yo también. Yo lo soy. No, mira, te cuento algo, cosas que son tonteras que le puede pasar a la gente. Vas a comprar, no sé, al almacén y hay alguien adelante que te está pidiendo 1 kilo de fiambre cortado y me voy. No soporto el aguantar. Pero bueno, no sé dónde catalogarme, así que bueno, no sigo contando porque me van a mandar a terapia, así que bueno, te escucho. No, no, ahí hablamos de impaciencia. Para llegar al diagnóstico de trastornos de ansiedad hay que cumplir como ciertos criterios. Es Ajá, bastante complejo, ¿no? sí, sí, claro. Es donde hay una mirada de temor hacia el futuro, una mirada catastrófica, nosotros le llamamos sesgo catastrófico, y hay una mirada de vulnerabilidad hacia uno mismo. ¿Qué significa esto? Yo soy vulnerable frente a un peligro futuro. Veremos cuál es el peligro, ¿no? Peligro, el paciente puede tomar el peligro como cualquier cosa que puede llegar hasta cruzar la calle, digo, este, Totalmente, sí, sí, esperar, por ejemplo, la agorafobia, que es un tipo de cuadro de trastornos de ansiedad. El ¿qué temor es la está, agorafobia? la agorafobia es el miedo a que me suceda algo en un espacio abierto y que nadie me pueda ayudar. Entonces, lo que le pasa al paciente en esos casos es que está haciendo una fila en un supermercado o, por ejemplo, está usando un transporte público y de repente le aparecen pensamientos del estilo de ¿y si me pasa algo y nadie me ayuda? ¿Y si me pasa Ujú, algo y estoy acá indefensa? ¿Sí? ujú, mm. Esos son los tipos de pensamientos que vemos. Pero en relación a la severidad, todo dependerá del curso del trastorno. No es lo mismo un paciente que acuda apenas inició con el cuadro, ahí veremos un mejor pronóstico, que un paciente más crónico, con más larga duración de su trastorno. Ahí quizás será un poco más complejo, ¿sí? Por Ujú. la duración del cuadro. Entonces, bueno, ayer hablábamos de eso, ¿no? También con tu colega, digo, hacer prevención en salud mental. Creo que ninguno lo hacemos y vamos cuando realmente no damos más y estamos ahogados por todo este tipo de síntomas u otros por el cual amerita ir a hacer terapia y prevención. Bueno, también escuché esto de los papás, ¿no? Que nosotros también tenemos que ser un ejemplo en cuanto a no ser apurados, ansiosos, no querer todo ya, dale, apúrate a nuestros hijos porque ellos van copiando y absorbiendo todo, ¿no?
Totalmente. Bueno, uno de los patrones que vemos generalmente en lo que es patrones de crianza es la sobreprotección. ¿Sí? De alguna manera, cuando una madre sobreprotege a su hijo, en esa sobreprotección hay un mensaje implícito de el futuro es peligroso, el mundo es peligroso y vos sos vulnerable, entonces yo tengo que protegerte. Obviamente que sí, los patrones de crianza y los referentes son muy importantes en el Hay, desarrollo del. hay una tendencia que diga, bueno, son más las mujeres o los hombres, o va más allá de eso y tiene que ver solamente con la persona. Bien, con respecto a la prevalencia, pareciera que es bastante igualitario en ambos géneros. Lo que sí quizás en el trastorno de ansiedad no es de inicio tan temprano, no es común como otros. Por ejemplo, ayer Mayra habló del trastorno obsesivo compulsivo, que tiende a tener un inicio temprano. En el trastorno de ansiedad generalmente no, tiene un inicio más en la adultez, pero tiene una prevalencia bastante igualitaria. Eh, en grados medios o severos, ¿hasta dónde afecta pues se puede llamar trastorno de la personalidad? Bien, es importante lo que decís, Jorge. Podríamos hacer un diagnóstico diferencial. Por un lado tenemos los trastornos de personalidad y por otro lado tenemos los trastornos de ansiedad. Son trastornos diferentes que a veces pueden presentarse conjuntamente. Y ahí hablaremos de comorbilidad en ese caso, ¿sí? Pero Ujú. son trastornos diferentes. Bien. Afecta desde su vida social, en pareja, laboral, llega a todos lados. Totalmente. Por eso consulta tanto el paciente con ansiedad, porque en un momento de su vida, cuando el trastorno inicia a avanzar, se ve imposibilitado. Hasta en ocasiones, nosotros recibimos pacientes que en ocasiones no logran ni siquiera salir de la casa, ni hacer una cuadra, ¿sí? Por todo Ujú. el estrés que eso supone y por el pensamiento catastrófico, ¿no? Por ejemplo, el paciente con ansiedad tiende a pensar, ¿y si salgo de mi casa y me desmayo, tengo un ataque de pánico? Y si salgo de mi casa y me cruzo con un perro, ¿no? Veremos, dependiendo del trastorno, habrá un temor, pero digo, si no se trata, tiende generalmente a ser muy disfuncional. Ujú. Imagino, yo me sitúo también siempre en las charlas que tengo con los profesionales, ¿no? Y tengo un grado de ansiedad lógica y que se incrementó luego de la pandemia, dentro de la pandemia y después de la pandemia por un montón de factores económicos, sociales, un montón. Esto de las nuevas costumbres, de prácticamente, bueno, de a poquito vamos volviendo a saludarnos con un beso, con un abrazo, pero no todo el mundo, conservamos cierta distancia y cómo eso, el espectro social fue afectándonos, ¿no? El efecto pandemia, ¿lo has notado? Totalmente, totalmente. De hecho, en consulta hemos recibido como muchos más pacientes que lo que es previo a la pandemia. Sin duda afectó Hubo, muchísimo a la salud mental. exacto, he conversado con muchos colegas tuyos en todo este tiempo y psicólogos, claro, y todos me decían que la pandemia ha incrementado muchísimo la necesidad de atención psicológica, ¿no? Totalmente. De hecho, no olvidemos que la conducta estrella del paciente ansioso es la evitación. Y de alguna manera la pandemia fue bastante funcional a la evitación, porque uno tenía que estar recluido en su casa, ¿cierto? Eso Ujú. implicaba no tener que exponerte a estímulos que son ansiógenos. Entonces, una vez que finalizó la pandemia, el no estar habituado, el no estar acostumbrado a exponerse a los estímulos de la vida diaria, también fue todo un desafío para los pacientes con ansiedad. Sí, sí. Es difícil que un paciente con un grado alto de ansiedad pueda tener una relación estable o mínimamente estable con su pareja, ¿no? Es una convivencia muy compleja esa también, ¿no? Totalmente, totalmente. Como decías vos, afecta diferentes niveles y áreas de la vida. Obviamente, como decíamos antes, la ansiedad en su justa medida es necesaria. Por ejemplo, yo antes de venir acá a hablar con vos estaba un poco ansiosa, porque no te conocía, porque nunca hice una entrevista con esta radio. Entonces, ese monto de ansiedad es Es necesario, es normal, y es funcional. normal, es normal. Es algo Exactamente, nuevo, sí. me prepara, ¿no? Esa ansiedad motoriza mi conducta. Bueno, ¿qué preparo? ¿Qué digo? ¿Cómo me visto? ¿No? Hasta ahí hablamos de la ansiedad adaptativa. Cuando vos me comentás esto, ¿no? De que la ansiedad empieza a ser muy frecuente, intensa y duradera, y sí, empieza a afectar la vida, lo sexual, empieza a afectar lo social, lo académico, lo laboral.
Ujú. sin Normal dudas. podríamos decir, Aniese, que sería lo nuevo, lo que uno, a ver, una experiencia nueva que le toca vivir. Bueno, todo eso está dentro de los parámetros habituales en una persona, si no, ya el problema sería no tener nada de eso, ¿no? Exacto. ¿No? Pero bueno, estamos hablando cuando todo, absolutamente todo te da miedo, ansiedad, miedo a que me va a pasar algo y seguramente es malo lo que me va a pasar, nunca es bueno, porque bueno, bienvenida sea si tenés ese optimismo ansioso de decir, che, qué bien que me va a salir esto, me va a ir bien el examen, pero no, siempre es malo lo que me va a pasar. Totalmente, totalmente. Y no nos olvidemos que, a ver, hay diferentes tipos de emociones. La que nos compete hoy es la ansiedad y el miedo, pero su manifestación es bastante desagradable. A nadie le gusta Sí, sentirse ansioso, ¿no? ¿Por qué? Porque genera toda una manifestación fisiológica, si a nivel corporal, taquicardia, sudoración, que si eso vos los tenés de forma frecuente e innecesario, porque la realidad es que cumple una función toda esa sintomatología, claro, pero tiene que ser congruente con el momento que estoy viviendo, con el estímulo total. que lo está generando. Total. Bueno, me encantó esa frase que tiene que ser coherente, porque eh, si de repente planteamos situaciones normales, habituales, bueno, pero ahora si estoy ansioso porque corte el semáforo siempre, porque arranque, se ponga en verde pues, y ya empiezo los bocinazos, cosa que es muy de Argento eso, ¿eh? Solamente hay que transitar por la calle para darse cuenta de la locura que es manejar en Buenos Aires. Entonces, es algo generalizado esto ya. Si me pone ansioso ir a hacer las compras, ¿no? Bueno, pará, algo está fallando ahí. Totalmente, totalmente, que son actividades de la vida diaria, ¿no? Que empiezan como a hacer ruido. Como te decía antes, si aparece el temor a, por ejemplo, ¿y si me sucede algo en la fila del supermercado? Yo tengo una paciente que ella generalmente me dice, ay, me encantaría que haya una silla en la fila del supermercado, ¿no? Por este temor a si me desmayo, me pasa algo, y bueno, si estoy sentada me siento segura, ¿no? ¿Y cómo se Hay trata pacientes que eso? evitan, ¿sí? Decime. Digo, el tratamiento, ¿cómo se trata eso? De repente, si la persona siente eso, ¿cómo se lo sacas? Está bien, no me quiero meter en la terapia porque es larguísimo el tema, pero ¿hay buen pronóstico? Se llega? ¿Se va tratando esto? ¿Va evolucionando? Súper. Súper, súper. Y es re lindo como terapeuta y profesional de la salud ver cómo el paciente va recuperando su calidad de vida y su bienestar, ¿no? Las estrategias fundamentalmente son, por un lado, lo cognitivo, ¿sí? Lo que no te comenté antes es que la ansiedad se manifiesta en diferentes áreas. Por un lado, lo cognitivo, pensamientos catastróficos. Por otro lado, lo conductual, que es la evitación. Yo dejo de ir a eventos, ¿sí? Por ejemplo, dejo de ir al Claro. supermercado. Y por otro lado, lo fisiológico. Cuando tenemos un paciente con esas características, primero trabajamos con todo lo cognitivo, con todos estos pensamientos problemáticos, porque los pensamientos generan emociones. Si yo de repente, antes de ir al súper, estoy pensando, ¿y si me desmayo? ¿Y si de repente, no sé, me agarra un ataque de pánico y paso vergüenza delante de todos? ¿Cómo voy a ir al supermercado? ¿Qué emoción me va a generar? Ansiedad. Ujú. Ya voy a Sí. ir predispuesto con un monto de ansiedad que lo voy a sentir en mi cuerpo. Entonces, por Ujú. un lado trabajamos con esos pensamientos y por otro lado trabajamos con lo conductual. Vamos retirando la evitación. Hacemos que el paciente se vaya exponiendo gradualmente a todas esas situaciones que evita y que cree que es vulnerable. Ujú. Esa sería como la estrategia, ¿no? Claro, sí, y mucho más, por supuesto. Y cuando en relaciones de pareja, los hombres decimos, y si nos va mal, y si en el encuentro no puedo, y Totalmente. no vas a poder. Se apodera de todo tu cuerpo. No se entiende lo que digo sin ser tan gráfico. Sí, totalmente, Jorge. De hecho, afecta mucho la sexualidad. Nosotros vemos mucho en lo que es ansiedad social. La ansiedad social es este miedo vinculado a la interacción con el otro, donde el temor está vinculado a ser juzgado, ser criticado y verse vulnerable frente al otro. Y en los hombres generalmente se ve disfuncionalidades a nivel de erección o a niveles más de sexualidad, Ujú. totalmente, porque la situación de sexualidad requiere de cierta distensión, requiere de una situación de placer, y la ansiedad y el estado de hipervigilancia es totalmente lo contrario a Qué lo que se temazo ese. requiere. Qué temazo ese porque todo tiene que ser ya apurado, la sexualidad, no se toma el tiempo necesario para la estimulación, para lograr un clima
adecuado, ¿no? Tiene que ser todo rápido y el hombre tiene que funcionar ya y enchufarse a 220 a la pared y funcionar. Y la verdad que la cantidad cuando hablo con sexólogos, que dicen, la cantidad de hombres que dicen que tienen que llegar ya con una erección al encuentro, no sé si fuese una regla eso, ¿no? Es una imposición machista esa, que calculo yo, ¿no? Y por eso mucha gente pasan cosas que no nos gusta que pasen. Totalmente, Es ansiedad totalmente. eso. Sin dudas, en muchas ocasiones sí, cuando aparece este temor por el desempeño sexual, está vinculado a la ansiedad. Y de Claro. forma paradójica, toda esa ansiedad termina de alguna manera inhibiendo todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Como te decía, Ujú, para yo poder concretar un acto sexual, necesito estar distendido, necesito estar en armonía, digamos, con la situación. La ujú. ansiedad, que es todo lo previo, ¿no? Si yo me encuentro, por ejemplo, de repente tengo un paciente que se va a encontrar con una mujer y previo al encuentro arranca. ¿Y si no se me para? ¿Y si no tengo una sexualidad adecuada? ¿Y si paso vergüenza? Probablemente cuando vaya al encuentro sexual, Suceda. lo que le sucede es que vaya a estar muy ansioso y que eso no necesariamente genere una disfuncionalidad en su erección, pero sí genere como dificultad y obviamente malestar. Claro, claro, totalmente. Digo, cuántas cosas para conversar y auspiciar la consulta psicológica, ¿no? Porque esto estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de que no, no quiero ser ahora yo catastrófico, pero digo, la vida se nos pasa en un segundo, te das vuelta y se te pasaron 5, 10, 15 años y por ahí con una mala calidad de vida y no tiene ningún sentido esto de dejar pasar el tiempo y más ante los exámenes, ante un montón de cuestiones de la vida que involucran que nos situemos en la situación y la enfrentemos, cómo nos paramos frente a determinada situación, ¿no? ¿También? Totalmente, totalmente. De hecho, las consultas generalmente en el consultorio tienen que ver con estas situaciones diarias, ¿no? En los pacientes de ansiedad, como por ejemplo tener que rendir un examen, tener un encuentro, una cita, dar una Ujú. clase, dar una charla, ¿sí? O sea, imposibilita también en muchas ocasiones en el crecimiento y desarrollo personal, hasta en lo laboral, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, Agnese, muchísimas gracias. La verdad que me encantó conocerlas. A vos y a Mayra, divinas totales. De hecho, ayer hubo un mensaje, no sé si se ha contactado a la paciente, una mamá con una nena de 8 años con TOC. Me llamó la atención. Me llamó mucho la Mm, atención por la edad. Y felicito a esa mamá que se preocupó en contactarse conmigo, con la producción, para que podamos contactarla, porque hablábamos del especialista. Siempre, recalco lo que dije ayer, no todos hacen todo, no todos son especialistas en todo y cabe para todas las especialidades de la salud, por eso nosotros tenemos que buscar el profesional que sea específico en lo que a mí me pasa, ¿no? totalmente, totalmente, Jorge, sobre todo en lo que es trastorno obsesivo compulsivo, que realmente es un trastorno muy complejo y no todos los profesionales de la salud están capacitados Exacto. en su tratamiento. Te mando un besote enorme, licenciada Agnese Parisi. Agnese, ahí está, perdón. Perfecto, no, está Este, bien. y bueno, hasta muy prontito, ¿dale? Me encantaron los Nos vemos. lentes, Ay, hermosos. gracias, gracias, Jorge. Bueno, Muchas gracias por la invitación. que tengas un lindo día. Igualmente. Bueno, lindo tema e interminable, por cierto, porque bueno, uno se pone a hablar sobre todos los ámbitos, situaciones, hasta donde llega esto, y la verdad que yo me pongo y me involucro en esa bolsa, ¿no? Te siempre cuento esto de que una vez iba a comprar, miren qué pavada, ¿no? Porque es una pavada lo que voy a decir, iba a la verdulería. Uno dice, ¿tenés que ir a la verdulería de manera urgente? No, no, la verdad, uno va a la farmacia o al hospital o al médico urgente, pero no a una verdulería. Y estaba así que yo iba caminando y a 2 cuadras estaba el semáforo y de repente lo vi en verde y empecé a apurar el paso casi al trote para poder llegar a cruzar ese semáforo como si alguien me empujara a ir a comprar papa. Y digo, no, no está bueno esto que está pasando. ¿Qué necesidad tengo de ir corriendo a la verdulería?